Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, jueves. Damos inicio así dentro del marco de lo que se ha venido desarrollando el acontecimiento de nuestra vida política, la preocupación en referencia a toda esta reestructuración que se viene haciendo en lo que respecta a la recaudación fiscal de nuestro país y sobre todo el replanteamiento, amigas y amigos, a caras al 9 de diciembre en lo que respecta a este plebiscito, esta consulta popular, por cierto, a la ciudadanía, esas 4 preguntas claves que finalmente el ciudadano, el gran soberano que es el pueblo, debe dar respuesta. Este debate pues de toda la semana, el sí, sí, sí y finalmente no, son aspectos que se tiene que seguir debatiendo y generando conciencia ciudadana, que es lo que más nos facilita y nos favorece como ciudadanos, como peruanos, como electores, como participantes del quehacer de nuestra vida política nacional. El 1 de enero, por cierto, ya entran en ejercicio las autoridades regionales y municipales, y esa altísima responsabilidad tampoco puede quedarse de lado en lo que se viene, amigas y amigos, referente a las próximas elecciones presidenciales. Si de eso es un tema preocupante, por lo mismo que no nos ha ido muy bien en los gobiernos que han estado en nuestro país desde, retrocediendo un poco, pero Pablo Kuczynski, todavía no toquemos el tema de Vizcarra, pero Pablo Kuczynski, ¿qué pasó con Ollanta Humala, Alan García? Y podemos seguir retrocediendo, hay situaciones que nos apenan, por cierto, de manera que tenemos hoy día, amigas y amigos, un invitado muy importante. Se trata del licenciado Juan Alejandro Sec Bejar. Usted ha escuchado dentro del análisis político, él es un analista político, un analista político, un ciudadano que trabaja mucho el tema de qué es lo que ocurre en el ámbito sudamericano y en el ámbito internacional también, por cierto. De manera que vamos a abordar aspectos puntuales, amigas y amigos, en miras a estas elecciones presidenciales próximas. Algunos de ustedes sostienen que aún es un poco adelantarse al tiempo, pero de lo que trata es ya ver en perspectiva qué es lo que propone y cuál es su análisis político a la fecha y frente a todo este escenario que estamos viviendo actualmente. Damos la bienvenida en forma inmediata al licenciado Juan Alejandro Sec Bejar. Muchísimas gracias, licenciado, por estar en nuestro programa en Círculo Virtuoso de Onda Digital Televisión. Mi querido Juan Pascual Chumpitaz Valdés, un gusto estar otra vez en esta casa televisiva. Están de aniversario y un abrazo grande para los directivos de Onda Digital. Nosotros salimos cada 2 jueves al mes en el mismo día, pero de 2 a 3 con cara a cara con Perlis Montesinos y César Nolasco. Un abrazo para ellos. Y doctor, yendo al tema con tu pregunta, sí, efectivamente, el movimiento político está totalmente movido. ¿Por qué? Porque toda esta clase política, ¿no? Se ha visto descubierta porque corrupciones en jueces, fiscales, 42 congresistas actuales están inmersos en el narcotráfico. Es lamentable, por cierto. ¿Ya? Desacreditado el poder legislativo, el poder judicial y pues Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presidente de la República, que él no postuló para presidente, sino ha tenido que asumir un cargo que él no estaba preparado para esto, pero sin embargo, para no decir la verdad, para mentirle al país, sí está preparado, ¿no? Bueno, para eso sí, y tenemos pues información que podemos decir claramente, ¿no? Ahora, vayamos entonces a esta situación que, si bien es cierto, es un presidente en ejercicio, lo que la ciudadanía exige, los electores exigen es resultados, que es en realidad el tiempo cortísimo. Él no fue elegido directamente él no fue candidato a presidente, sino vicepresidente, pero por una situación que ya todos conocemos, hoy concebido, tiene la investidura presidencial. Frente a toda esta situación de denuncia del caso Chincheros, que es bastante debatido en nuestros días, sin embargo, también por otro lado, digamos, la ciudadanía exige que la marcha democrática continúe y que él termine su gestión presidencial, pese a muchas observaciones referentes a su investidura como gobierno regional
y frente a todas estas situaciones de demandas frente a la justicia, que por cierto el fiscal de la Nación ha presentado ciertas denuncias, no directamente con él, con ciudadanos muy cercanos a él. ¿Cuál es su opinión relevante en estos aspectos tan preocupantes, por decirlo menos? A ver, vamos a hacer la lectura. Y la lectura para usted, que me está escuchando en este momento. Martín Alberto Vizcarra Cornejo tiene que terminar su periodo presidencial sí o sí. Le guste a la gente o no le guste a la gente. Correcto. A mí esencialmente Martín Vizcarra no me gusta. Porque aparte de no tener carácter es mentiroso, hipócrita y un pseudo servil del alta alcurnia chilena. Entonces, ¿por qué? Porque él va a ejecutar la interconexión eléctrica con Chile que empezaría en enero del 2019. Como también podemos entender de que las Fuerzas Armadas de Chile exigen que el Perú les entregue el gas de camisea y les entregue chinchero. Esto lo va a hacer Martín Vizcarra. Ese es el informe que nos ha llegado hoy día, un informe clasificado. ¿Por qué se suspendió la reunión del 2+2 que había en Santiago entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Perú y Chile? ¿Por qué? ¿Por qué el ministro de Defensa se fue escondido? ¿No? ¿Por qué? Porque van a entregar los aeropuertos y van a entregar que la interconexión eléctrica la van a firmar. Entonces acá Martín Vizcarra tiene que definir su posición, él tiene que deslindar responsabilidades, y nosotros lo dijimos el jueves pasado acá, de cara a cara. Nosotros le exigimos a Martín Vizcarra que él deje sin efecto el nombramiento del ciudadano chileno que iba a ser jefe de la SUNAT, y así sucedió. Entonces yo te exijo a ti claramente que deslindes la responsabilidad, y hay un tema fundamental que ha salido ayer en el Diario El Sol, que Martín Vizcarra estaría próximo a aceptar que el Perú firme la Convemar, y al firmar el Perú la Convemar perdemos 188 millas marinas. Ese tema de la Convemar nosotros lo dijimos en Facebook, en nuestro programa semanal que tenemos los sábados, lo dijimos hace 6 meses. Esa Convención del Mar es un tema que ha sido debatido ya hace buen tiempo, de tal manera que hay que recoger también, entiendo, la opinión de los juristas. ¿Usted cómo advierte ahí? Martín Vizcarra tiene un pool de asesores ahí, en el ámbito jurídico, por cierto, que también lo tiene. Sí. ¿Qué es el interés prioritario de que Martín Vizcarra firme este pacto de la Convención cuando hay asesores que deben respaldar que esa situación no se dé? Acá, Martín Vizcarra sabe claramente que el Perú tiene 200 millas marinas. Así es. Pero la riqueza del mar peruano está pasada a las 12 millas marinas, entre la milla 3 y la milla 200. Entonces acá quieren que el Perú firme la Convemar. ¿Para qué? Para que el mar peruano se convierta en internacional y patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Hay hincones de Chile, porque Chile es el país que quiere que el Perú sí o sí firme la Convemar. Lo cual, si eso ocurriría, pues... Entonces sería... acá Martín Vizcarra le dijo en una entrevista que Milagros Leiva le hizo hace 6 meses, no, nosotros no hemos firmado, pero él no ha salido a hacer un mensaje a la nación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con los ministros de Estado, ¿no? Y con los congresistas, para deslindar definitivamente responsabilidades y decir, no, el Perú no va a firmar la Convemar nunca más. Martín Vizcarra no lo has hecho. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Nosotros hemos apoyado y te hemos apoyado a ti para el cierre del Congreso de la República. No te dio la gana de cerrar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque Chávarri le puso el puñal en la espalda por los 46 juicios que supuestamente tiene. Acá lo que interesa es el destino de la nación. La nación exige claramente una reestructuración de los principales poderes del Estado. No le gusta a mucha gente, Juan Pascual. Claro. Ahora, hay unos amigos ahí en las redes que sostienen que Martín Vizcarra no tiene los 46 juicios, sino que han sido archivados y tiene 2 o 3 pendientes que sí son bastante delicados, ¿no? Aclaremos un poquito este tema, porque el tema de los 46 juicios se han dado, seguramente algunos están en proceso de archivamiento, de manera que hay 2 o 3 que sí generan un enorme peligro para su investidura. Hay 3 que están, que es el dolor de cabeza de él. Pero acá el tema, así tenga 46 juicios, él es el presidente de la República. Entonces, como muchos colegas analistas me dicen, correcto, acá
La han encerrado a Keiko Fujimori. Es una realidad. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con Alan García? ¿Qué pasa con Humala? ¿Qué pasa con Toledo? ¿Qué pasa con PPK? ¿Qué pasa con ellos, con Fujimori? ¿Qué pasa con ellos? Acá lo que tenemos que hacer es una hecatombe política, cerrar el Congreso, ¿no? Y que Martín Vizcarra termine solamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y sus ministros, el mandato hasta el 28 de julio de 2021 sin Congreso. Licenciado Juan Alejandro, hay una demanda popular, por cierto, que es lo que usted recoge también, ¿no? De que no solamente sea Keiko Fujimori, sino que sean todos aquellos que están inmersos en estas situaciones de las constructoras, los montos recibidos no bien en la contabilidad reflejado en forma transparente, eso es cierto. Pero vayamos al aspecto que de repente en perspectiva más les preocupa a los ciudadanos, los votantes. Y usted ha manifestado en algunos artículos que ha dado a conocer referente al tema de del orden sudamericano, referente a una especie de monarquía sudamericana. A ver, es un aspecto que, de caras, porque seamos concretos, usted tiene un proyecto de tener algún momento la investidura presidencial si el pueblo lo elige. Sí, ¿Sí eso es así? Vayamos a nivel macro referente a este aspecto que no ha sido muy esclarecido y creo que es muy relevante que usted precise con mayor detalle referente a este orden sudamericano y que también usted sostiene que se trata de una monarquía sudamericana. Hay un peligro para los peruanos, hay un impacto terrible de algún país vecino, limítrofe. A ver, aclaremos un poquito. A ver, el orden sudamericano es una monarquía propuesta por San Martín después de haber liberado el Perú. Correcto. ¿No? El 28 de julio de 1821. Pero la liberación del Perú no fue una liberación del Perú, sino fue un conversado entre hermanos masones. Bien. ¿Ok? Ya. El hermano masón más antiguo era Simón Bolívar. De ahí seguía San Martín y el menos antiguo en grado era el virrey José de la Serna. Entonces cuando San Martín entra a Lima, la Serna se retira a la sierra. Entonces se declara la independencia del Perú. Entonces, ¿cuál era la propuesta de San Martín? ¿No? De la logia Lautaro. Que Ecuador, el Perú, Bolivia y la Argentina pasen a ser una sola nación bajo bandera chilena. Porque los chilenos reclaman siempre que por ellos nosotros tenemos la independencia. Que ellos financiaron los barcos para que vengan a Lima y todo. Cuando el que vino acá fue Lord Cochrane. Es parte de unos intereses patrióticos dentro de cada país, pero el tema, no podemos dejarnos pisotearnos como peruanos. Pero el tema, Juan, es de que este orden sudamericano está siendo desempolvado, ¿no es cierto?, y manejado por la comunidad judía internacional con apoyo de los Estados Unidos y el beneplácito de Inglaterra. Por eso viene el tema de la Convemar. Si nosotros hilamos todo, ¿no? Vamos al tema de la Convemar. Y el tema de la Convemar, conviene que el Perú firme, y si no ponemos las tres en la mesa, ten la seguridad que en poco tiempo vamos a hacer monarquía chilena. Seguramente muchísimos peruanos dudarán de eso, tomando en cuenta un poco los antecedentes históricos, mi estimado Juan Alejandro. Simplemente que entren a Google y pongan el plan monárquico de San Martín, de la logia Lautaro, y se van a dar cuenta del tema. El revés jurídico que tuvo en La Haya, en el gobierno del presidente Alan García, por cierto, fue en el gobierno del presidente García cuando finalmente... No, de Humala. De Humala, ¿no es cierto? Pero que, claro, se vino trabajando ya en gobiernos anteriores. Alan García. Tiene razón, correcto. Eso es un antecedente muy importante que probablemente lo que usted comenta de este proyecto monárquico de repente se ha venido debilitando en el tiempo. ¿No considera que ya está debilitado ese proyecto? Ese proyecto está debilitado porque... Si está debilitado, entonces no tiene que asustarnos como peruanos. Pero de todas maneras nosotros tenemos que estar digamos, preparados para cualquier eventualidad. Con Chile tú no te puedes dormir. En definitiva, ¿qué proponemos nosotros? A ver, ¿qué proponemos nosotros? Eso es importante, de llegar al poder como presidente de la República? Simplemente nosotros rompemos relaciones diplomáticas con Chile. Chile no nos beneficia en nada, ellos se benefician de nosotros. Entonces, nosotros decimos, rompemos relaciones diplomáticas con Chile y nacionalizamos todas las empresas chilenas que hay acá en el Perú. Pasan a poder del Estado.
bajo control y tutela exclusivamente del nuevo gobierno del Perú. Doctor, perdón, licenciado Juan Alejandro Bejar, hay algo tan relevante que usted ha manifestado, pero hay que complementarle con su proyecto político. Este aspecto de recuperar las empresas peruanas en nuestro país en un próximo gobierno suyo, si fuera elegido presidente, es importante que se precise de que recuperar las empresas peruanas o de empresas de bandera peruana significa hacer una reingeniería en la administración pública de las empresas del Estado. Así, en forma concreta, ¿cuál es su planteamiento para eso hacerlo, teniendo en cuenta nuevamente esa historia o ese histórico recorrer de nuestra época republicana, cuando el gobierno nunca fue un buen gestor de empresas públicas? A ver, acá lamentablemente Carlos Boloña se encargó de desbaratar todas las empresas peruanas y tomó como bandera de que el Estado era el peor administrador de empresas públicas. Pero usted dice, bueno, hay que recuperarla. A ver, ¿cómo haría en una óptima gestión en un futuro gobierno de Alejandro Sec Bejar? Lo que hizo Carlos Boloña fue venderle el cebo de culebra a la gente con el dicho de que el Estado peruano no es un buen administrador de sus propias empresas. ¿Para qué? Para poderlas vender barato, robarle al Estado, ¿no? Es una realidad. Y ser los nuevos millonarios del momento. Nosotros decimos que recuperando las cooperativas agrarias azucareras y volviendo a la administración del Estado, recuperando las centrales hidroeléctricas, los puertos de la República, los aeropuertos y las minas, todas las minas, sin excepción, deben pasar al poder del Estado, haciendo una reestructuración del aparato administrativo estatal. Entonces acá tiene que venir otra vez la meritocracia, tiene que estar preparado el personal administrativo que va a ser el nuevo responsable de llevar adelante la nueva administración pública. Entonces acá nosotros decimos, acá la gente va a tener que hacer méritos, va a tener que estudiar, va a tener que prepararse. Y a la gente inservible que ha comprado certificados de estudios para estar en la administración pública, que son la mayoría, pues ya se acabó el tiempo. ¿Y eso es culpa de qué? Culpa del aprismo, culpa del fujimorismo, culpa de esos entes que han hecho ingresar a la administración pública a gente que ha acompañado en las campañas, pero que jamás ha estado preparada para atender a la gente. Bien. Nosotros pensamos claramente, Juan, que el Perú está en capacidad, y hay peruanos en capacidad de poder dirigir las empresas del Estado y poder hacer la recaudación que tanto el Perú necesita para salir de la crisis que estamos. Hay un comentario del amigo televidente referente a que aplaude dentro del proyecto que usted sostiene la meritocracia, es algo que se tiene que aplaudir, reincide en el comentario. Sin embargo, dice, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta si se trata solamente de meritocracia? Eso no significa de que haya profesionales, gestores, expertos gestores en empresas públicas. A ver, ¿cómo arribamos a eso? A ver, ¿no? el tema, acá hay 4 entes fundamentales que son entes de corrupción. El sector educación, el sector salud, ¿ya? Las municipalidades con el bendito serenazgo, ¿ya? Y todo lo que es la rama de la minería y la agricultura. Nosotros tenemos que primero romper todas esas cadenas que impiden a como dé lugar que cada uno de estos entes avance. Nosotros sostenemos la meritocracia de que los trabajadores van a ser capacitados y van a tener que, aparte de trabajar, estudiar para mejorar su producción laboral. Y los que no rindan se van a tener que ir a su casa. La administración pública tenemos que tecnificarla, pero con gente que verdaderamente quiera ir a trabajar. La gente que verdaderamente diga, no, tengo que estudiar porque si paso voy a tener un aumento y mi familia va a estar mejor. Excelente. Acá tenemos que perder el tema, Juan, el tema de la coima, el tema del soborno. Y muchos en la administración pública actual son proclives al soborno. La Policía Nacional, cuando paran los microbuses, 10 soles, 20 soles, cuando van
a tránsito para poder renovar la licencia o para analizar el vehículo. Dejan los datos y 20 soles. Se acabó, arreglado. Licenciado Juan Béjar, hay aspectos, como comenta el amigo televidente, dice, es consabido todos estos aspectos que narra el candidato presidencial, sostiene. Si eso es así, lo cierto es que su proyecto sería para 15, 20 años, lo cual no está mal, pero en democracia él va a gobernar 5 años constitucionalmente. Si eso es así, ¿tiene el equipo de personas preparados? Porque el día que se ponga el fajín presidencial, no va recién a preparar personas como manifiesta. Dice, a ver, ¿qué le respondemos al amigo que está comentando? Nosotros tenemos algo claro y nosotros lo hemos dicho ya. Nosotros, para poder ordenar, tenemos que ganar el tiempo. Así es. Y nosotros, en primer lugar, a los narcotraficantes, delincuentes, sicarios, las familias que comercian con droga, los fumones y los violadores, a partir de las 11 de la noche del 31 de julio del año 2021, tienen foja cero. Nosotros vamos a hacer 2 años de toque de queda, señor. De 11 de la noche a 5 de la mañana. 2 años. Y en esos 2 años vamos a poner en orden todo el tema de seguridad. Casa por casa y cuarto por cuarto de rastrillaje. ¿Lo toman o lo dejan? Ese es un primer punto. En el segundo punto, en el sector salud, ¿se alinean o se alinean? A mí me tiene hasta la coronilla que ancianos haciendo cola, ¿les dan qué? ¿Medicinas para qué? ¿Para engordarlos como pavos? ¿No? El Estado no se ha preocupado jamás de eso. Hay un aspecto importante que usted nos trae a colación cuando nos habla de engordarnos como pavos. Esta preocupación de la salud, candidato. La salud es un aspecto que preocupa no solamente a los presidentes de las repúblicas, a los gobiernos regionales, a los alcaldes, sino a toda la ciudadanía. En definitiva. Usted ha advertido en los últimos, las noticias, digamos, referente a Indecopi o Inacal, que ha multado aquí a San Fernando por varios millones de soles por mentir a la población, a los consumidores, referente a que el pollo que consumimos en estas cadenas de fast food, en realidad no se trata de pollo, sino había inmerso grasas o carne de cerdo o otra carne. A ver, San Fernando está en manos de los Iqueda. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Ya? Iqueda tiene su historia desde el primer gobierno de Fujimori, ¿ok? Y yo que he comerciado con arroz y con azúcar, conozco cómo San Fernando el año 91 se metió a la importación de azúcar Cauca, que era de Colombia, y el arroz Sidema. En ese entonces el arroz Sidema colombiano, que venía en sacos de polipropileno blanco con letras verdes, ya era un arroz que estaba en el país de los ciegos. Ese arroz colombiano no lo comían ni los chanchos, pero en ese entonces el arroz peruano estaba por los suelos. Entonces ellos le han mentido a la nación permanentemente con todo que los pollos son bien alimentados, que nuestros embutidos son los mejores, que nuestra producción de pavos es inimaginable. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una reestructuración de todo el aparato de Indecopi, lo que es el sector salud. Personas enfermas de cáncer, de osteoporosis, de diabetes, se enferman más y no tienen una solución. Acá el sindicato de médicos va a tener que decidir: o se alinea y atiende a la gente, o me presenta su carta de renuncia y se van. Otros están atrás de ustedes y van a poder tranquilamente hacer una mejor obra, porque el médico, creo, hace el juramento hipocrático, y creo que ante todo, antes que el bolsillo, está la vida humana. Eso es lo que ellos juran. Bien, candidato Juan Alejandro Sec Béjar, tenemos que ir a una brevísima pausa y continuamos con las respuestas. Breve pausa, por favor.
facciano. Se ti doni alla musicanti, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano se lo strumento